Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a realizar la tercera asesoría que es cirugía intestinal. Y bueno, vamos a realizar igualmente de la misma manera con un post-test al final y vamos a revisar las preguntas de los exámenes de los grupos anteriores para que ustedes tengan una idea de cómo van a ser las preguntas. Ya chicos, entonces vamos a iniciar con cirugía intestinal y la parotomía, que es la asesoría de hoy, la tercera asesoría de hoy. Bueno, en cuanto a la primera parte de esta asesoría, vamos a hablar acerca de lo que es una anastomosis, ¿no? Como sabemos, una anastomosis va a ser la unión de dos órganos que son tubulares, por ejemplo, suturas intestinales, las que se realizan en cirugía gastrointestinal, pero también podemos hablar de anastomosis cuando se hace una sutura de vasos sanguíneos para hacer fístulas, derivaciones arteriales en cuanto a cirugía cardiovascular o también en neurología en cuanto a uréteres, ¿no? Todo ello cuando son órganos tubulares. En general, la anastomosis incluye varias técnicas de sutura. Tenemos, por ejemplo, una técnica que es una término terminal, una lateroterminal, puede ser término lateral o laterolateral. Depende de cómo está la predisposición de cada uno de los órganos tubulares, ¿no? Y los cuales se van a unir. Por ejemplo, en la primera imagen se ve cuando son terminoterminales, luego lateroterminales y luego laterolaterales. Eh, bueno, igual acá como mencionaba, no solamente la anastomosis incluye o abarca la cirugía gastrointestinal, sino también podríamos hablar de cirugía cardiovascular cuando se hace una anastomosis de vasos, se hace unas derivaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá estaríamos hablando de una anastomosis terminolateral, ¿no? Y en la D sería lateroterminal. Bueno, en esta parte también es importante hablar y tener claro las fases de cicatrización y en qué consiste cada una de las fases. Tenemos en primer lugar una fase inflamatoria, que como sabemos en esta primera fase, que suele durar de un día a 3 días o 24 a 72 horas, es una fase en donde va a discurrir la mayoría de elementos, ¿no? Que van a poder permitir que la cicatrización se dé en base a la formación de coágulos, de colágeno, de generar una buena hemostasia con vasoconstricción, con la formación de plaquetas y de tal manera que finalmente se forme una barrera inflamatoria, ¿no? Es una fase netamente inflamatoria. En la segunda fase, que va a ser una fase proliferativa, que bueno, el tiempo es de 3 días a 14 días. En esta fase proliferativa lo que sucede es que se está formando una adherencia firme, ¿no? Para una reparación, hay tejido de granulación y en este periodo es donde hay mayor vascularización. Es un periodo de máxima vascularización y como les mencionaba hay una proliferación de fibroblastos y colágeno. Finalmente, y bueno, la última fase es la fase de remodelación que suele durar un año a más. Y en esta fase, más que todo, el tejido está tratando de recuperar su anatomía, ¿no? Y hay una maduración y contracción de la herida y hay una formación, o bueno, acá actúa más que todo los miofibroblastos y sobre todo el colágeno, ¿no? Para formar para más que todo tratar de recuperar la anatomía previa, pero como sabemos, ante cualquier herida o cualquier herida que pueda tener el paciente entre en fase de cicatrización, nunca vamos a volver o nunca vamos a tener el estado 100% como estuvo previo a la herida, ¿no? Nunca va a volver a estar el tejido o va a tener la misma elasticidad que tuvo previamente a esa cicatrización que se está formando, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la fase de cicatrización y en la imagen que se ve en la parte superior se puede ver gráficamente las cómo vamos a tener ¿no? progresivamente de acuerdo a la etapa en la que se encuentre la proliferación ya sea de plaquetas, de neutrófilos, macrófagos o linfocitos en una fase más que todo inflamatoria para formar esta barrera
Chicos, mil disculpas, tuve problemas de conexión y le he pedido a Pablo que nos pueda ayudar compartiendo la diapositiva. ¿Me pueden confirmar si pueden visualizar la diapositiva, por favor, para poder dictar la clase? No se ve. O no veo yo. No, no se ve No, nada. aún no se ve. Buen día, ¿no lo pueden visualizar el PPT? No. No, Pablo. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. ¿Ahora pueden verlo o no? No se ve. Nada. Qué raro, pero yo lo estoy compartiendo. Chicas, o en todo caso, no sé si me pueden hacer el favor de compartirme, por favor, si podrían. Pero ¿dónde está el PPT? No lo veo. ¿Está en el grupo? A ver, le voy a enviar, a ver, por favor, si lo pueden compartir. Me dicen si se ve, pues, ¿ya? Sí se ve. Ya, pero ahora no sé cómo, como está en PDF, lo agrandaría para ver cada uno. O, o me ayuda ya. Sí, sí, por favor. Ya, entonces así ya lo bajo, ya me dices. Ya. Ya está bien, sí, yo te aviso. Gracias. Ya, vamos a continuar entonces. ¿Desde allí? ¿O, o cómo? Desde O, aquí se me cortó, ¿verdad? me pareció desde acá arriba. O sea, lo terminaste de explicar lo de acá abajo y lo de acá Ah, arriba, ya, nada. ya. Ya, perfecto. Ya. Entonces, bueno, como les mencionaba ya en la imagen que se observa en la parte superior, más que todo es como un resumen, ¿no?, de lo que sucede en cada fase.
¿no? Porque en una primera fase, que es la inflamatoria, va a haber una proliferación de lo que son los neutrófilos, las plaquetas, los macrófagos, linfocitos, y miren cómo va cambiando, ¿no? En cuanto a la celularidad que va predominando en cada fase, ¿no? En una fase proliferativa, por ejemplo, ya más que todo predominan los fibroblastos, y ya en una fase de remodelación ya va predominando el colágeno, ¿no? Todo ello con la finalidad de cicatrizar adecuadamente y tener una buena recuperación de la herida, ¿no? Pero no, como les mencionaba, no vamos a tener el 100% de la elasticidad de tejido como antes de tener esta herida, ¿no? Que va a presentar el paciente. Y bueno, de toda la fase de cicatrización. La siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ya, bueno, en esta diapositiva más que todo se ven los procedimientos quirúrgicos en donde se abarca, ¿no? O se realiza una anastomosis. Como ven, la gran mayoría abarca cirugías gastrointestinales, ¿no? Y antiguamente se hacían las gastrectomías término terminal, como se ve en la parte de la primera imagen, ¿no? Lo que se hacía es que parte del estómago se cerraba y parte del estómago también se va a anastomosar, disculpen. Y eso se llama lo que es el procedimiento de Billroth 1, ¿no? Y se hacía con bastante frecuencia para úlceras duodenales, úlceras gástricas que suelen comprometer el antro. Y lo que se hacía es se sacaba, ¿no? El antro y se anastomosaba con el duodeno, con la primera porción, y paralelamente se hacía una vadectomía troncular. Eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Pero bueno, en cuanto al Billroth 2, que también es un procedimiento gastrointestinal, se anastomosaba gran parte del estómago, se hacía una anastomosis término lateral con cierre del muñón duodenal derivativa. Pero debido a que había muchos efectos secundarios de reflujo y de regurgitación en estos procedimientos, ya se optó por lo que es una cirugía denominada, un procedimiento de cirugía denominado IDE Rose. Y acá en estas, por ejemplo, en estas gastrectomías casi totales que llega hasta el fondo del estómago por un cáncer, por ejemplo, lo que se hace es cerrar a este nivel, bueno, el nivel que pueden observar, que están las líneas puntiagudas o puntantes. Bueno, lo que se hacía es se cerraba ese nivel, pero la particularidad de este tipo de anastomosis es que se hace con una I de Rux, o sea, con la finalidad de que todo el líquido pancreático o biliar ya no llegue al estómago y solamente llegue al intestino directamente, ¿no? Y quedaba como la imagen B, como se puede observar. Y bueno, ya en una cirugía de Whipple, que es más que todo se usa para cáncer de páncreas, actualmente, ¿no? Y todo lo que implique una resección de un tumor que esté en la zona peripancreática, ya sea un cáncer de páncreas, cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de colédoco terminal, de duodeno o ampulomas, ¿no? Y bueno, en la imagen, como se puede observar, hay anastomosis terminal con el páncreas. En el conducto de Wilson es donde se hace la anastomosis. Luego la anastomosis entre el hepático común, que es una anastomosis terminolateral, y finalmente la gastroenteroanastomosis terminolateral, ¿no? En general, este procedimiento de la cirugía de Whipple incluye una gastroenteroanastomosis con pancreatectomía y una colecistectomía, ¿no? Como se observa en la imagen, son varias anastomosis. Y bueno, finalmente en la última imagen se observa una úlcera perforada, una úlcera gástrica perforada, y aquí lo que se realiza es se hace una anastomosis transversal, ¿no? Para conservar más que todo una buena elasticidad, que no esté tan rígido. Y bueno, se puede hacer también anastomosis oblicuas transversales, pero en este caso se prefiere una anastomosis transversal, ¿no? Para una úlcera gástrica perforada. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ya, y acá hay más ejemplos de las anastomosis gastrointestinales. Por ejemplo, en la primera imagen pueden observar una anastomosis término-terminal. Y bueno, en toda anastomosis término-terminal se acostumbra a comenzar siempre la anastomosis o la sutura por la cara posterior. Ya puede ser con un serget simple, un serget cruzado, y se le denomina punto total posterior. Y luego viene el punto total anterior, y esto generalmente se hace con puntos continuos y otros con puntos discontinuos, pero ya eso depende más que todo del criterio del cirujano. Ya, pero de esta imagen llévense la idea de que primero
lo que se suele hacer, o bueno, se suele abordar en primer lugar por la cara posterior, ¿no? Un punto total posterior, y luego ya se realiza un punto total anterior para que quede finalmente como la última imagen, ¿no? De la parte inferior. Bueno, y en la segunda imagen vamos a poder observar en la letra A la unión de la pared intestinal en sí con un sarjet simple o cruzado, ¿no? Y se termina con su nudo en cada extremo y luego procedo a realizar el punto con él, que es la letra B. Y este punto con él, como recordamos, es un punto total, es decir, va a abarcar o coger todas las capas. Y bueno, la diferencia, ¿se acuerdan que les mencionaba en la clase pasada con el punto Cushing? Es que el punto Cushing no perfora la mucosa, no es un punto total, ¿no? Entonces, el primer plano que se realizaba en toda anastomosis gastrointestinal se realizaba con un punto con él, ¿ya? Y este vendría a ser como se observa en la letra B. Letra B y C, ¿no? Se observa el procedimiento. Y ya en la letra D ya es un punto Lembert, como sabemos, como ya les mencionaba en la clase pasada, este punto Lembert es para una anastomosis gastrointestinal como segundo plano, ¿no? Cubriendo el primer plano, que era el punto con él. Y ese segundo plano, como dijimos en la asesoría pasada, este punto Lembert es un punto invaginante, ¿no? Junto con el Halsted, que también se realizaba para segundo plano. Eh, y bueno, acá también en las imágenes de la izquierda, o bueno, de la derecha para ustedes, se puede ver también el sarjet o el punto con él, ¿no? Cómo se realizaba el primer plano y luego se terminaba con un segundo plano el punto de Lembert, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, y esta diapositiva les puse a modo de resumen para que ustedes puedan tener en cuenta los puntos que se toman para realizar todo lo que es anastomosis gastrointestinal. Ya, a modo de resumen vamos a mencionar entonces los 4 puntos. Mencionábamos que el punto Lembert eran puntos discontinuos, ¿no? Y se realizaba para suturas gastrointestinales y eran puntos invaginantes, invertían los bordes, juntaban más que todo las serosas, ¿no? La profundidad del punto era seromuscular y bueno, es usado con mayor frecuencia en cirugía abierta. Y como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano que vendría a ser el punto de Connell. Y el punto Halsted también es un punto invaginante que va a invertir los bordes y bueno, semeja o bueno, como les mencionaba, ¿no? Este punto Halsted es el resultado de 2 puntos Lembert que se van a realizar y también se usa para segundo plano de las anastomosis, ¿no? Bueno, luego tenemos el punto de Conel, que ya vendrían a ser puntos continuos. Y esta es un punto o una sutura invaginante, es una sutura continua invaginante. Y este es un punto total, es decir, va a coger todas las capas, ¿no? Y está, como les mencionaba una vez más, usado para primer plano de las anastomosis. Y el punto de Cushing también es invaginante, es usado en anastomosis gastrointestinal. Y bueno, no es un punto total, ¿por qué? Porque no va a coger la mucosa, ya van a ser puntos seromusculares. Entonces tienen que tener en claro cuáles son los puntos que se realizan para las suturas gastrointestinales, ¿no? En general para las cirugías gastrointestinales. Y bueno, cuál es su función, ¿no? Que más que todo son puntos invaginantes para invertir los bordes. Siguiente, por favor. Y bueno, acá vamos ya a entrar a la parte de la parotomía, que es la segunda parte de esta asesoría. Si se dan cuenta, en la primera parte de anastomosis, bueno, solamente han tocado la definición, les han puesto ejemplos, ¿no? Y los puntos más que todo que se realizan en las anastomosis, ¿no? La primera parte súper corta. Y ya acá la parte o el tema de la parotomía ya es un poquito más largo porque vamos a ver los tipos de incisiones que hay, en qué cirugías se utilizan y cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. ¿Ya? Entonces vamos a realizar ya esta parte, que con esta terminaríamos. Entonces, una laparotomía, ¿no? Es un término que hace referencia a cualquier tipo de incisión quirúrgica que se realiza en la pared abdominal para poder llegar a la cavidad u órganos abdominales. Vamos a tener la clasificación dependiendo de la utilidad de la laparotomía. Tenemos una laparotomía exploradora o diagnóstica, que, bueno, la función, como su nombre lo dice, es corroborar, afirmar o descartar algún diagnóstico que podamos tener. Una laparotomía terapéutica en donde vamos a tratar diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, para una apendicitis, que es lo más frecuente, una úlcera péptica, un cáncer gástrico, ¿no?
Y una laparotomía estadificadora, como su nombre lo dice, es para estadiar el cáncer, por ejemplo, el cáncer gástrico, de páncreas, pero este tipo de laparotomía, ¿no? O de esta utilidad que es para estadificar más que todo los cáncer, está actualmente en desuso porque ahora se ha visto reemplazada por la tomografía, ¿no? Por la TAC, por la resonancia, el PET scan o incluso con una laparoscopía. En cuanto a las indicaciones de una laparotomía, tiene varias, pueden ser de urgencia o electiva, pero bueno, generalmente las indicaciones es para todo abdomen agudo quirúrgico, para un traumatismo abdominal cerrado o abierto, si hay alguna complicación posoperatoria, para un dolor abdominal, ¿no? Netamente diagnóstica, ¿no? Una tumoración abdominal de origen no identificado, ¿no? Un sangrado crónico, una citis de causa desconocida. Bueno, acá se divide, como les mencionaba, en indicaciones de urgencia que se deben realizar sí o sí, ¿no? Al momento de la llegada de emergencia. Em, Todo abdomen agudo, todo traumatismo abdominal, sea abierto o cerrado, complicación posoperatoria, ¿no? Que se debe hacer la corrección en el momento, bueno, después de la cirugía, ¿no? Y una laparotomía diagnóstica que también vendría a ser de urgencia si el paciente viene con síntomas ya severos y que ya le imposibilita llevar una vida diaria normal, ¿no? Y que ya necesita esta laparotomía diagnóstica y muchas veces también en el momento se realiza el manejo, ¿no? Como ya tenemos el campo abierto, ya se opta por realizar el manejo del paciente. Y bueno, las indicaciones de manera electiva, más que todo, cuando son de manera curativa o paliativa, ¿no? Una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya se programa la cirugía, ¿no? Para realizar la corrección del caso. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, como todo procedimiento va a tener contraindicaciones, las principales contraindicaciones y que, bueno, no se deben realizar en estos pacientes que tengan un estado terminal, un enfermo crítico, que tengamos sospecha de abdomen no quirúrgico, una coagulopatía de difícil control o que haya trastornos metabólicos graves. ¿Ya? Y bueno, en cuanto a los pasos del procedimiento, bueno, en primer lugar vamos a colocar al paciente, ¿no? En decúbito dorsal. Tenemos que realizar sí o sí el lavado de la piel, la asepsia, la antisepsia, la colocación de los campos quirúrgicos, electrocauterio y cánula de aspiración a la sábana para poder tener una buena visualización, ¿no? Se colocan las compresas de gasas a los lados del lugar de la incisión y se va a iniciar la operación, ¿no? Se explora la cavidad en sentido de reloj, se soluciona el problema quirúrgico y bueno, eso es lo más importante, este punto, que dice, antes de cerrar debo retirar todo el instrumental y siempre debo contabilizar las gasas, ¿no? Porque generalmente, y aunque parezca que no es algo que pasa usualmente, se suele olvidar las gasas porque no se hace un buen conteo antes y después de cerrar, ¿no? Bueno, antes de cerrar y después, ¿no? Se contabiliza las gasas antes de colocarla y después, porque con eso se evita complicaciones, ¿no? Porque suele ser una causa frecuente de realizar una reoperación, ¿no? Porque se han olvidado las gasas dentro de la cavidad abdominal. Y bueno, y finalmente, una vez que ya hemos contado las gasas y todo el instrumental, porque incluso el instrumental quirúrgico también se suele olvidar dentro de la cavidad, vamos a proceder a lavar la herida y cerrar por planos. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a comenzar entonces con los tipos de incisiones y para comenzar con los tipos de incisiones que hay, vamos a mencionar los tiempos, ¿no? Los tiempos que, como ya mencionaba en la asesoría pasada, empieza con una diéresis, ¿no? Una etapa de diéresis que consiste en la división de los tejidos para abrir una vía de acceso a la cavidad abdominal, ¿no? Una exéresis, que era ya el procedimiento propiamente dicha, ¿no? Y finalmente la etapa de síntesis, que ya es a realizar la síntesis de los bordes que se han cortado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que incluía todos los materiales de sutura, que ya lo vimos en la clase pasada. En los tipos de incisión tenemos que se va a poder dividir según la dirección y según su ubicación. Según la dirección, estas pueden ser incisiones verticales, incisiones oblicuas o mixtas. Y según su ubicación pueden ser de tipo anterior, lateral o extrarrectal, tomando en cuenta o de referencia el recto anterior del abdomen, ¿no? Por ello el nombre de lateral o extrarrectal, los posteriores y los toracoabdominales. Entonces vamos a iniciar con las incisiones verticales.
Y para hablar de las incisiones verticales y los tipos que hay, vamos a mencionar en primer lugar las ventajas y sus desventajas, y esto nos va a ayudar a saber en qué situaciones vamos a optar por un tipo de incisión vertical y en cuál no, y en qué situación no. Entonces, las ventajas de una incisión vertical, como dice en la diapositiva, es que estas incisiones van a ser de rápida y fácil acceso, va a atravesar menos tejidos y es recomendado para emergencia. ¿Por qué va a ser recomendado para emergencia? Porque como pueden observar, es una incisión vertical que puede ser fácil de ampliar en el caso de que nosotros tengamos que tener una mayor o una mejor visualización, ¿no?, de la cavidad abdominal. Realizamos una incisión vertical y si queremos o si es necesario ampliar esa incisión, se puede realizar con normalidad, ¿no? Entonces, es una incisión que se realiza mucho, que se opta mucho por elegir en la emergencia, por lo mismo que va a ser fácil de ampliar, ¿no? A modo de buscar la causa de la patología o lo que sea que se esté buscando en cada paciente, ¿no? Y bueno, otra ventaja es que son poco sangrantes y que tienen mínima lesión de vasos y nervios. Y bueno, una desventaja es que son por lo mismo que van a ser para emergencia, que no se toman, por así decirlo, las precauciones estéticas, ¿no? Lo que acá se opta más que todo, o la finalidad de este abordaje es más que todo recuperar o salvar al paciente, y lo que menos se piensa es buscar la estética, ¿no? O preservar la estética del paciente. Es por ello que van a ser más eventrógenas, porque, como mencionaba, vamos a poder ampliar cuanto podamos o cuanto necesitemos, ¿no?, en el momento. Entonces va a tener más posibilidad de eventraciones. Son poco estéticas y son dolorosas y, bueno, dificulta el movimiento, ¿no? Por lo mismo que van a ser amplias incisiones. Esto en cuanto a las ventajas y desventajas. Entonces ya sabemos que esas incisiones verticales suelen ser de utilidad o de primera elección para emergencias. Son las más eventrogénicas y son de rápido y fácil acceso. Ya eso grábenselo. Y los tipos de incisiones verticales. Vamos a iniciar entonces con los tipos medianas. Los de tipo medianas, como su nombre lo dice, van a estar al medio, ¿no?, de la cavidad abdominal. Y van a ser, tenemos en primer lugar, tomando de referencia el ombligo, ¿no?, la supraumbilical o la infraumbilical. Y también puede ser una sifopubiana, es decir, va desde la apófisis sifoides, del apéndice sifoides hasta el pubis. ¿Ya? Y como se observa, ahí les he colocado en colores para que puedan diferenciar también en el cuadrito. Les he colocado las letras en colores para que puedan ayudar o para que sea más fácil para ustedes para acordarse, ¿no?, visualmente. Y bueno, esto en cuanto a las medianas, son tres: infra, supraumbilical y la sifopubiana. Luego tenemos la paramediana, y esta paramediana son las que se realizan dentro de la zona que abarca los dos músculos anteriores del abdomen, es decir, los músculos rectos anteriores del abdomen, ya sea el del lado derecho o ya sea del lado izquierdo. Y de igual manera vamos a tomar por referencia el ombligo. Pueden ser supraumbilicales o infraumbilicales, o sea, va a ser una incisión vertical paramediana, supraumbilical o infraumbilical. Y de igual manera también existe una que se llama suprainfraumbilical, que abarca todo, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos, creo que es la más importante de las paramedianas, que va a ser la incisión denominada paramediana externa o la de Yalayer infraumbilical. Y grábense esta incisión porque es una incisión vertical que se realiza sobre el punto de McBurney en el lado derecho. Y esa se realiza para las cirugías de apéndice secal, ¿no? Para las apendicectomías. Entonces, grábense este tipo de incisión porque es una incisión que se realiza, o bueno, se realiza en casos de emergencia, o bueno, ahora se ha visto reemplazada por ya incisiones más localizadas y menos eventrogénicas, ¿no? Y que generalmente esas apendicectomías suelen ser a veces la gran parte electivas, ¿no? Son procedimientos electivos y que se suele optar por una incisión menos eventrogénica, ¿no? Que ya vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Pero también se suele realizar, ¿no? No es que se haya dejado de utilizar, sino que hay mejores incisiones, pero no es que no se use ya nunca, sino que sí, algunos cirujanos lo suelen utilizar también. Entonces, grábense esas incisiones verticales para medianas, externa, o la de Yalayer es para las apendicectomías o en general para procedimientos de apéndice secal, ¿ya? Para mediana externa o Yalayer infraumbilical. Y finalmente tenemos el tipo de incisión vertical denominada lateral o extrarrectal, que, como les mencionaba, toma de referencia el recto anterior del abdomen, ¿no? Estas incisiones están por fuera del límite de los rectos anteriores del abdomen.
Y bueno, es la línea negra, ¿no? Que se observa en la diapositiva. Esto en cuanto a incisiones verticales, entonces llévense o grábense lo más importante, las ventajas y desventajas, la razón del por qué son utilizadas para emergencias, ¿no? Porque son fáciles de ampliar, pero a su vez son poco estéticas y son más eventrogénicas. Y bueno, acá el que va dirigido para apéndice secal vendría a ser la paramediana externa, ¿no? La de la Yair infraumbilical. Esto en cuanto a incisiones verticales, y ahora vamos a pasar a las incisiones oblicuas. En cuanto a las incisiones oblicuas, también tiene ventajas y desventajas. Dentro de sus principales ventajas es que esta va a ser más segura, va a tener menos eventraciones y va a ser recomendada por lo mismo de la incisión limitada, ¿no? Que son oblicuas, que son más localizadas, más limitadas, va a ser recomendada solo para cirugías seleccionadas. Va a tener mínima lesión de vasos y nervios y va a ser más estética, ¿no? A diferencia de esta incisión vertical que hablábamos, la incisión vertical está, bueno, es de elección para las laparotomías exploratorias, ¿no? Las laparotomías, más que todo exploratorias o que se realizan de urgencia, ¿no? Por su amplio, por su rápido y fácil acceso, mientras que las incisiones oblicuas, como son más limitadas, como se pueden observar, van a ser solamente indicadas para cirugías seleccionadas y como son más limitadas van a ser más estéticas, ¿no? A diferencia de las verticales. Y como principales desventajas es que son dolorosas, dificultan la respiración, son menos extensibles, o sea, no son fácil de ampliar, ¿no? Y son limitados al órgano a tratar. O sea, como ya se menciona en la diapositiva, estas incisiones oblicuas son más limitadas, más que todo limitadas a cirugías seleccionadas, dependiendo en dónde o a qué nivel se realice la incisión, ¿no? Por ejemplo, en el lado derecho o izquierdo, ¿no? En la primera incisión oblicua, son las subcostales. Tenemos las subcostales derecha o la subcostal izquierda. A la subcostal derecha se denomina incisión de Kocher, ¿no? Y bueno, a la subcostal derecha, entonces, como está en este lado derecho, está indicado para cirugías, como les mencionaba, más limitadas, ¿no? O limitadas al órgano a tratar, ¿no? Y acá estamos en una altura del hígado, entonces esta incisión nos ayudaría mucho para abordar patologías hepáticas, ¿no? De vías biliares, ¿no? Por lo mismo que está a nivel de la subcostal derecha. ¿Ya? Y también se denomina, grábense, incisión de Kocher. Y luego tenemos la incisión izquierda, o la incisión subcostal izquierda o de Pribram, ¿ya? Así se denomina la de Pribram y también va a ser limitado a los órganos que vamos a tener a esta altura, ¿no? Del lado izquierdo. Luego tenemos la oblicua del hipocondrio, que va a ser la que está en la parte superior derecha, ¿no? Va a ser esta oblicua del hipocondrio. Y finalmente vamos a tener las inguinales, que es en la parte baja, las inguinales, derecha o izquierda, ¿no? Que generalmente son incisiones para abordar las hernias inguinales. Y luego tenemos la gran oblicua del flanco. Esta gran oblicua del flanco es la más grande que se observa en la diapositiva. Y finalmente, y la más importante dentro de las incisiones oblicuas, va a ser la incisión de McBurney, porque va a abordar en el cuadrante inferior derecho del abdomen sobre el punto apendicular. Y este va a ser el segundo punto, ¿no? Que va a abordar o va a ser utilizado para cirugías de apéndice secal. Es decir, es la segunda incisión que se les enseña a todo estudiante de medicina para abordar el apéndice secal, ¿no? En primer lugar teníamos la incisión vertical, que es el primero que se enseña porque es relativamente fácil, ¿no? Incisión vertical, la paramediana externa para abordar el apéndice secal. Y la segunda incisión que se enseña, ¿no? Va a ser la incisión oblicua, la de McBurney, ¿no? Porque se aborda en el punto apendicular, también para cirugías de apéndice secal. Ya chicos, entonces grábense de acá las ventajas, las desventajas. Sabiendo las ventajas y desventajas van a poder saber en qué situaciones voy a optar por cada una de las incisiones. Los nombres también, ¿no? Que si se dan cuenta solamente es cuestión de que se ubiquen en los planos, ¿no? Anatómicamente y van a poder ubicar y saber cuáles son los nombres de cada una de las incisiones, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ya para ir terminando entonces, tenemos las últimas incisiones oblicuas. Estas incisiones oblicuas son las de incisión de Mason. Esta incisión de Mason también es una oblicua, es una incisión supraumbilical y por su ubicación, ¿no? Sirve para cirugías de estómago, de vesícula, de páncreas, de colon transverso, ¿no? Como ya mencioné una vez más, estas incisiones son limitadas, dependiendo de la ubicación o el nivel de donde se realicen las incisiones, voy a tratar al órgano, ¿no?
Y luego tenemos otra incisión oblicua que es la de Rutherford Morrison, que se realiza en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Que también se suele utilizar para las hernias, ¿no? Que como ya mencionaba, todo depende al nivel en que se realice la incisión. Bueno, luego tenemos las incisiones transversales. Ya vamos a irnos en la parte inferior antes de hablar de las mixtas o combinadas. Vamos a terminar hablando de las incisiones transversales. Las incisiones transversales tiene ventajas igualmente y desventajas. La ventaja de una incisión transversal es que son más estéticas, tiene buen acceso a órganos, son menos dolorosas, son menos eventrogénicas y lesionan menos vasos y nervios. Sus desventajas es que tiene limitada extensibilidad, tiene un acceso laborioso, eh, mayor sangrado y está indicado una vez más debido a su limitada extensibilidad, está indicado solamente en procesos patológicos específicos. No para todo voy a optar por una incisión transversal, ¿no? Todo depende del órgano al que voy a abordar. Y bueno, igualmente tenemos la clasificación, tenemos las incisiones transversales supraumbilicales y las infraumbilicales. Dentro de las supraumbilicales tenemos las denominadas incisiones transversales Sprengel, ¿no? Que van a ser superior, media o inferior, como pueden observar en la parte supraumbilical. Y en la parte infraumbilical tenemos ya dos incisiones. En primer lugar, una incisión de Rocky Davis. Y una vez más les hago hincapié en esta incisión está en estos puntos, ¿no? Que son, o mejor dicho, incisiones para abordar la apéndice secal, se suma a los que ya hemos mencionado, ¿no? De la vertical para mediana externa o la oblicua de McBurney, se suma a otra incisión, esta tercera incisión, que es una incisión transversal, denominada incisión de Rocky Davis, que es una transversa infraumbilical. Y esta incisión de Rocky Davis es una transversal que se realiza en el cuadrante inferior derecho sobre el punto de McBurney y es la tercera incisión que se les enseña para abordar cirugía, para abordar el apéndice secal, ¿no? Para toda cirugía de apéndice secal, como se puede observar en la imagen. Y la otra incisión dentro de las transversas o transversales infraumbilicales es la incisión de Van Steyl, que esta incisión es una incisión transversal suprapúbica usada para más que todo para el ámbito de la ginecobstetricia, ¿no? Para la cirugía ginecológica, sobre todo para las cesáreas. ¿Ya? Entonces, esta incisión de Van Steyl, que es la más inferior que se observa en la imagen, es utilizada de elección para realizar cesáreas, ¿ya? En el ámbito ginecobstétrico. Y bueno, ya para terminar entonces esta diapositiva vamos a mencionar las incisiones mixtas o combinadas. Estas incisiones mixtas o combinadas abarca, como su nombre lo dice, varios tipos de incisiones, ¿no? En primer lugar tenemos, por ejemplo, la incisión toracofeno de la parotomía derecha e izquierda. Tenemos el rojo, ¿no? Derecha-izquierda. Va a ser la unión de una incisión transversal con una unión vertical. Y bueno, y luego tenemos la incisión de Río Brando y la incisión de palo de hockey. La incisión de Río Brando va a ser el que se observa en el lado derecho y esta incisión va a ser más que todo una unión de una incisión vertical con una oblicua en el lado derecho, mientras que la incisión de palo de hockey va a ser una incisión vertical con una oblicua en el lado izquierdo. Y luego tenemos entonces en la parte, bueno, en la imagen del medio, otras incisiones, que es la de Mayor-Robson y la de Kerr. La de Mayor-Robson es la de rojo, es una incisión oblicua combinada con una vertical sobre el cuadrante superior derecho del abdomen y está indicado para cirugías de vesícula, de vías biliares, hígado, ¿no? Estómago, cabeza de páncreas, ¿no? Por su ubicación. Mientras que la incisión de Kerr es una incisión longitudinal mediana con una oblicua supraumbilical. Y finalmente tenemos las dos últimas incisiones, que bueno, a mi parecer son fácil de grabarse por, por lo que abarcan, ¿no? Una incisión de Chevron abarca una incisión de Kocher con una incisión de Pribram. Y como saben, como recordando, ¿no? Estas incisiones son incisiones oblicuas subcostales, ¿no? La de Kocher era la subcostal derecha y la de Pribram subcostal izquierda. Entonces, la de Chevron es una B o una V invertida, ¿no? Que abarca una Kocher y una Pribram, o sea, una subcostal derecha con una subcostal izquierda. Y bueno, si a esta incisión se le agrega una incisión longitudinal hacia mirando, o sea, como que en dirección al apéndice sifoides, va a tomar la forma de una estrella y por eso se denomina en la siguiente incisión, no en la última, incisión de Mercedes-Benz. ¿No? Es una modificación de Chevron. ¿Por qué? Porque a esta subcostal derecha, que es Kocher, y subcostal izquierda, que es Pribram,
se agrega una incisión longitudinal hacia la apófisis apéndice sifoides y se va a denominar entonces incisión de Mercedes-Benz, que no es nada más que una modificación del chevron, ¿no? Que se le ha añadido solamente una incisión longitudinal. Y bueno, en la imagen inferior se pueden observar las incisiones transversas que ya les he mencionado, ¿no? Acá la más importante es la de Rocky Davis, que es la de abordaje para apéndice secal en cuanto a las transversales, y bueno, la de Fanestale, que es para más que todo el ámbito de ginecobstetricia, ¿no? Que es para realizar las cesáreas. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, ya para ir terminando, en sus exámenes les dan, bueno, de los grupos anteriores siempre les preguntan cómo se abordan los distintos planos, ¿no? Lo que se ha repetido en la pregunta es, ¿cuál es el último plano en cerrar, me parece, ¿no? Les ponen como que un caso una paciente que aparentemente tiene una apendicitis, ¿no? Y les colocan, después de terminar el procedimiento, cuál es el último plano a suturar, ¿no? Entonces, en base a ello vamos a mencionar entonces cómo se realiza la incisión de McBurney, ¿no? Pero a modo de resumen, acá les he colocado los tipos de incisiones para abordar una apendicitis aguda, ¿no? Tenemos la incisión paramediana, ¿no? Derecha en la parte del medio. Luego tenemos, eso en cuanto a incisiones verticales, ¿no? En cuanto a incisiones oblicuas, tenemos la incisión de McBurney, incisión transversal, la de Rocky Davis, y luego esta incisión mediana infraumbilical es la que, bueno, actualmente no se suele realizar, ¿no? Pero está dentro de las incisiones utilizadas para la apendicitis aguda. Una vez que ya sabemos cuáles son las incisiones de elección para este tipo de procedimiento, vamos a mencionar cuáles son los planos que se abordan, ¿no? En primer lugar, la incisión que se realiza para realizar una incisión de McBurney, que es, vamos a mencionar, ¿no? Es una incisión oblicua. Vamos a mencionar que esta incisión oblicua se realiza de 3 a 5 centímetros, ¿no? La incisión de la espina ilíaca anterosuperior paralela a la arcada inguinal. Y bueno, de esta manera vamos a abordar entonces este punto de McBurney y vamos a aperturar lo que son las aponeurosis del oblicuo mayor, vamos a divulsionar sus fibras, de igual manera divulsionamos las fibras del músculo oblicuo menor y del músculo transverso y vamos a aperturar el peritoneo, ¿no? Aperturamos el peritoneo y tenemos la exposición del apéndice secal. Entonces, de la misma manera como hemos aperturado, vamos a ir cerrando por planos. Lo primero que se cierra, y que era la respuesta de esta pregunta en los exámenes, es que lo primero que se cierra, el primer plano, es el peritoneo. Siempre se cierra primero el peritoneo y luego ya los músculos, ¿no? El transverso, oblicuo menor y oblicuo mayor, que es el último plano. Ya, chicos. Y bueno, esto en cuanto a la incisión de McBurney. Y bueno, siguiente diapositiva para ver el procedimiento de Kocher, que prácticamente es lo mismo. Pero esta incisión de Kocher es para abordar lo que son las colecistitis, ¿no? Por ejemplo, para una colecistectomía es la incisión de Kocher. Y esa incisión de Kocher también es una incisión oblicua subcostal, ¿no? En el lado derecho. Subcostal derecho igual se hace una incisión paralela al reborde costal derecho, se secciona la piel, tejido celular subcutáneo, se secciona la aponeurosis del recto anterior del abdomen, del músculo oblicuo mayor, y bueno, seccionamos el peritoneo y se apertura la cavidad, ¿no? Y bueno, de igual manera al cerrar, vamos a cerrar primero el peritoneo y luego las fibras o los músculos que ya he mencionado, ¿no? El oblicuo mayor y el recto anterior del abdomen. Siguiente, por favor. Y bueno, ya estamos terminando y acá les he colocado una imagen para que ustedes puedan practicar o recordar los tipos de incisiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la paramediana que les mencionaba, de las verticales, ¿no? Tenemos en cuanto a las oblicuas la de Kocher para las colecistectomías, la de McBurney para las apendicectomías. Bueno, tenemos las transversas también o transversales, la de Fanestale que era para las cesáreas, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya vamos a ir terminando con la penúltima diapositiva y vamos a hablar un poco de esta fase, ¿no? Que es la exéresis más que todo, ¿no? Y esta fase de exéresis, como ya les mencionaba, corresponde a la etapa de la intervención quirúrgica en sí, con el objetivo principal de corregir el problema o la patología, ya sea extirpar un órgano, un tumor o también para realizar algún diagnóstico, ¿no? Los pasos que se realizaban para una exéresis era la disección, ¿no? En donde en primer lugar el cirujano va separando los tejidos adyacentes a la zona u órgano donde vamos a operar y vamos a resecar esta zona.
Después de diseccionar, vamos a tener la fase de exposición, ¿no? En donde acá el ayudante del cirujano, ¿no? Todo el personal ayuda con los separadores e instrumental, más que todo en general, para poder ayudar al cirujano a exponer la zona operatoria. Y en esta fase también se realiza la limpieza del campo operatorio, ¿no? Si hay secreciones, vamos a aspirarlo y en algunos casos se realizan maniobras de movilización. Luego tenemos una fase de hemostasia, en donde acá es muy importante mantener la hemostasia, ¿no? Sobre todo cuando estamos en la etapa de exéresis, porque, por ejemplo, imagínense si hay sangrado, si queda sangrando un vaso y que no se ha ligado correctamente y sangra dentro de la cavidad abdominal, el paciente va a tener que ser reoperado, ¿no? Y lo que menos se quiere es que haya una doble cirugía, ¿no? Y bueno, luego tenemos la fase de resección o ectomía, ostomía o anastomosis. La ectomía quiere decir la escisión o amputación o exéresis o extirpación propiamente dicha, ¿no? Más que todo el procedimiento de retirar el órgano por el cual hemos entrado a operar. Y las ostomías, como sabemos, es el abocamiento de las asas intestinales y finalmente las anastomosis gastrointestinales, ¿no? Que era la unión de dos órganos tubulares, ¿no? Ya sea a nivel intestinal, ya sea a nivel del ámbito de urología, ¿no? Con los catéteres o también de los vasos sanguíneos que se anastomosaban. Bueno, en cuanto a la fase de síntesis, son maniobras que se hace para unir los tejidos divididos, ¿no? Para ello es importante tener conocimiento sobre los tipos de sutura y los materiales a utilizar, ¿no? Que ya hemos desarrollado todo ello en esta clase de nudos y suturas, ¿no? Que ya hemos visto en la segunda asesoría, pero las recomendaciones para toda síntesis siempre es una revisión meticulosa de la hemostasia, recuento de las gasas, sobre todo, suturar plano por plano, como ya les mencionaba, el lavado de la herida operatoria, de ser necesario, realizar una sutura en un solo plano. Opcional, aplicar puntos de refuerzo, que ya vamos a ver en qué situaciones voy a optar por realizar esos puntos de refuerzo, evitar espacios muertos. Y bueno, acá viene más que todo las características, ¿no? de la síntesis, que es una buena fuerza tensil, memoria, capilaridad, como a modo de resumen, a modo de recordatorio, ¿no? A mayor capilaridad había mayor riesgo de infección de sitio operatorio, ¿no? Porque hay mayor permeabilidad. Em, y bueno, en cuanto a la reacción tisular, también depende mucho del material de sutura que voy a elegir, ¿no? Algunos tenían mayor reacción tisular que otros. Y bueno, el calibre, como les mencionaba, ¿no? A mayor número o mayor ceros, había menor grosor, ¿no? En cuanto al calibre, ¿no? Y bueno, el tiempo de absorción también depende mucho si es una sutura reabsorbible o no reabsorbible, ¿no? Y como ya les mencionaba en la clase pasada, hay suturas que duran hasta 180 días o hay suturas que duran hasta 60 días nada más o 30 días, ¿no? Y bueno, acá están los tipos de suturas que pueden ser discontinuas o continuas, ¿no? Punto simple, discontinua, el punto PAC colchonero vertical, ¿no? Que era de elección para qué, para las heridas invertidas, ¿no? Con los bordes invertidos. El punto colchonero horizontal también, el punto cruzado superficial y profundo. Y las continuas, como ya les mencionaba, el Lemberg, Halsted, ¿no? El Cushing o Connell, más que todo para cirugías gastrointestinales. El Sarjet simple cruzado también se puede utilizar para realizar las suturas de las anastomosis, como estábamos mencionando. El punto intradérmico era para cirugía estética principalmente. Y la sutura en jareta también abarca lo que es cirugía gastrointestinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y acá teníamos ya para terminar los puntos de contención. Y acá vamos a ver que estos puntos de contención o retención, este tipo de puntos se le pone solo en ciertos casos en donde pensamos que el paciente tiene problemas de cicatrización. Por ejemplo, obesos, ¿no? Pacientes obesos que tienen mucha tensión o mucha presión intraabdominal, en donde va a ser necesario colocarles estos puntos de refuerzo, de retención. A los diabéticos también, por riesgo de infección de la herida, se le coloca estos puntos, ¿no? De contención. Y a los pacientes que también presentan ascitis, por ejemplo, por la misma presión intraabdominal que tienen, va a ser necesario colocarles un punto de refuerzo. Y estos puntos son puntos totales, es decir, atraviesan piel, tejido celular subcutáneo, fibras musculares, aponeurosis, peritoneo, llegan a la cavidad y también salen atravesando todas las capas que estoy mencionando, ¿no? Son puntos totales.
Y estos puntos de contención no se retiran como los demás, ¿no? Que tienen sus puntos, bueno, su tiempo determinado, por ejemplo, si está en cara, si está en palma, planta o extremidades superiores o inferiores, ¿no? Que como ya mencionábamos, cada uno tenía su tiempo de retiro de puntos, sino que cuando se realiza o cuando se opta por realizar este tipo de puntos, que son puntos de retención, contención o de refuerzo, sí o sí tienen que quedarse por 21 días. ¿Ya? Y acá está la lista de los pacientes indicados, ¿no? A colocar estos puntos de contención, ¿no? Como les mencionaba, los diabéticos, los obesos, los que presentan ascitis por la misma presión intraabdominal, ¿no? Los pacientes desnutridos, con cáncer, inmunodeprimidos, que están usando corticoides. ¿Por qué? Porque tienen su sistema inmunológico deprimido, entonces necesitan de este refuerzo, ¿no? Este punto de refuerzo. Luego tenemos los pacientes que han tenido evisceraciones, ¿no? Pacientes eviscerados, se hace un punto de resuturas, ¿no? Pacientes ancianos también, por lo mismo que ya no tienen la misma fuerza tensil de los tejidos. Y en pacientes de emergencia también que tienen peligro de vida o riesgo de vital, también se les coloca estos puntos de contención. Ya chicos, y bueno, finalmente tenemos las complicaciones. Estas complicaciones dependen mucho, ¿no? Si son propias de la herida, que pueden ser hematomas, seromas, infección, o puede haber dehiscencia parcial o total. Puede haber también complicaciones respiratorias, cardíacas, peritoneales, gastrointestinales, urinarias, hepáticas, ¿no? Entre otras. Y acá les he colocado la lista, ¿no? En las respiratorias lo más frecuente puede haber un colapso de pulmonar, ¿no? Un derrame pleural, en las cardíacas, las arritmias, ¿no? Una insuficiencia cardíaca posoperatoria, en las peritoneales, el hemoperitoneo, bilioperitoneo, una peritonitis purulenta, ¿no? Gastrointestinales, un hilo adinámico, obstrucción intestinal, dehiscencias o la formación de fístulas. En las urinarias, la ITU, retención de orina, globo vesical. En las hepáticas, una hepatitis medicamentosa por anestésicos, ¿no? Que utilizamos para realizar el procedimiento, podemos generar esta hepatitis. Y las otras causas, que son las iatrogénicas, generalmente se da por olvido de material o instrumento quirúrgico. Ya chicos, entonces eso sería todo en cuanto a esta diapositiva. Ahorita estoy dictando la asesoría a través de mi celular porque eh, tengo problemas con mi conexión, pero voy a ver si me esperan un ratito si tengo el link del Forms para que puedan resolver, por favor. A ver, espérenme un momentito a ver si lo tengo acá en mi celular para poder enviárselos, ya chicos. Un momentito, por favor. Ya chicos, ya les envié el link. Menos mal lo tenía acá en mi celular. Me confirman si lo pueden abrir, por favor. Ay, muchas gracias, Mary, por compartir el PDF. Mil gracias. Me confirman, por favor, si pueden abrir el Forms. Sí, lo puedes mandar al WhatsApp. No lo llevo a ver aquí ¿cómo se llama? En el Teams. O no sé si mis compañeros lo Sí, ven. sí, ya lo mandé al WhatsApp. No sé si ya te llegó. Sí se puede abrir. Ya chicos, entonces 5 minutos
para poder revisar las preguntas. Ya chicos, vamos a ir revisando las preguntas.
como les menciono, no tengo mi laptop a la mano ahorita porque tengo problemas de conexión, no puedo compartir las preguntas, pero lo tengo acá y lo estoy visualizando. Vamos a mencionar las respuestas, ¿ya? La primera pregunta era acerca de la incisión de Rocky Davis. Como mencionaba, no es incisión de Rocky Davis, que era una incisión que se empleaba principalmente para el tratamiento de una apendicitis. No era la tercera incisión que se enseñaba, ¿no? Para realizar todo abordaje del apéndice secal. Ya esa es la respuesta correcta. La segunda pregunta era en el procedimiento de síntesis tras una incisión transversa infraumbilical en fosa ilíaca derecha, ¿qué es lo primero que se cierra? Y como les mencionaba, lo primero que vamos a cerrar es el peritoneo, ¿ya? Siempre el peritoneo es lo primero que se cierra y luego ya la saponeurosis de los músculos, ¿no? La tercera pregunta era, ¿qué incisión es la recomendada para una laparotomía diagnóstica? Acá la respuesta era la incisión mediana. ¿Por qué? Porque todas las demás incisiones que que les he colocado en cuanto a las demás diapositivas, las demás opciones, perdón, son incisiones con nombre propio, ¿no? Y si tienen nombre propio es porque van dirigidos especialmente o limitados al órgano a tratar. Mientras que la incisión mediana formaba parte o es un tipo de incisión vertical. Y una de las ventajas de toda incisión vertical es que son fáciles de ampliar y se realizan para situaciones de emergencia. Y si es una laparotomía diagnóstica, va a ser la incisión de elección, ¿no? En este caso, porque las demás no serían de elección o las recomendadas para una laparotomía diagnóstica porque estaríamos abordando una zona limitada en donde nosotros no sabemos todavía cuál es el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces no podríamos abordar una zona limitada, ¿no? Entonces la clave correcta es la incisión mediana, que es la más recomendada para realizar una laparotomía diagnóstica. La pregunta 4 era, la incisión de Kocher es, como ya les mencionaba, la incisión de Kocher es una incisión de tipo oblicua y es una incisión subcostal derecha, ¿no? Porque la subcostal izquierda vendría a ser la incisión de Pribram. La última pregunta es, ¿qué incisión es más eventrogénica o ventrógena? Y acá la respuesta correcta es la vertical mediana, ¿no? Toda incisión mediana, les pueden poner cualquier tipo de incisión mediana, ¿no? Toda incisión mediana siempre va a ser más eventrogénica, por lo mismo que son indicadas para casos de emergencia. ¿Ya, chicos? Eh, Vamos a revisar también las preguntas. Voy a pasar los exámenes y no sé si pueden ustedes abrirlo ahí en su celular o en su laptop y me van a seguir para poder resolver las preguntas, ¿ya, chicos? Para no dejar de resolver a la par con las asesorías que estamos realizando, ¿ya, chicos? Voy a compartir entonces. Voy a enviarles al grupo los exámenes de sus compañeros, el A y el B, para que puedan seguirme y resolver las preguntas. Ya primero vamos a resolver las preguntas del grupo A. Ya a ver, les doy tiempo para que puedan abrir las preguntas y seguirme porque no puedo compartir pantalla ahorita. Ahorita lo vuelvo a compartir, si no, ahorita recién lo estoy descargando. Ah, ya, muchas gracias, por favor. Una consulta, ¿dónde podemos volver a escuchar la clase? Porque no encuentro el link de las grabaciones. Ah, ya, voy a enviarles el link de la grabación del canal de Ya, YouTube para que puedan verlo. ya, gracias. Ya. Me avisas cuando estés compartiendo, por favor, para poder seguirnos. Allí se ve, ¿verdad? ¿O no? Sí se ve. Ay, 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 gracias. Voy a agrandarlo. Ok. Ya, me dicen ¿cuál entonces?
Ya, anda bajando, por favor. Te aviso. Ya, la 3. Ya, la pregunta 3 sí es del tema. Ya nos menciona el plano o la capa más importante en las anastomosis intestinales. Siempre va a ser la unión de las dos primeras capas, ¿no? Que va a ser la mucosa y la submucosa. En este caso, la clave sería la C, ¿no? Porque está uniendo submucosa y la muscular mucosa es parte de la mucosa. Ya eso va a ser siempre el plano, la capa más importante en toda anastomosis intestinal. Ya, a ver, baja, por favor. Baja, baja. Ya, ahí la 8 me parece que es. Acá es una definición, creo, de la anastomosis, ¿no? Nos mencionan pacientes intervenidos quirúrgicamente por una hernia crural estrangulada que obliga al cirujano a hacer una resección del segmento ileal estrangulado. Al unir los segmentos intestinales, o sea, el procedimiento, como les mencionaba, ¿no? De unir segmentos intestinales, que son órganos tubulares, el cirujano realiza, la respuesta correcta es anastomosis, porque los demás términos no tienen nada que ver con el procedimiento, ¿no? Esa es la respuesta correcta, más que todo definición. Y la 9 me parece que también es de anastomosis. Ya, acá nos menciona la falla en la técnica de la anastomosis puede condicionar. Y si bien es cierto, yo también les he colocado en el cuadrito de la obstrucción intestinal, no es una falla de técnica, ya una falla de técnica que está directamente relacionado con una falla de técnica en las anastomosis va a ser la fístula, ¿no? Porque si hay una falla en la técnica, en una buena sutura, esto va a predisponer a que haya la creación de estas comunicaciones anormales que vendrían a ser las fístulas, ¿ya? Esta va a ser la principal complicación directamente relacionada con la técnica, con una falla en la técnica. A ver un poquito más abajo. Más abajo. Ya, creo que la 16 también es. Sí, las anastomosis intestinales resulta ser más seguras. Ya, cuando son, por ejemplo, términos laterales, por lo mismo que no tienen como, por así decirlo, la misma dirección, ¿no? O es una término lateral, no tiene el mismo tamaño, ¿no? Incluso no es a veces el mismo órgano, etcétera. No suele ser muy segura, ¿no? En cambio, una anastomosis intestinal que es lateral siempre va a ser mucho más segura que una término lateral o una lateroterminal, ¿ya? Y nos menciona que es isoperistáltica, que es en sí la más segura comparado con una anisoperistáltica. Y esa es la respuesta correcta. Y ahora el grupo B me parece que, porque ya no hay más preguntas de anastomosis. Ya baja, baja. Bueno, la 6 me parece que es la 8. A ver. Ah, ya, la 8, sí, la 8. La 8 es netamente de definición, ¿no? El procedimiento quirúrgico de síntesis se encarga de unir los tejidos divididos. A ver, baja, por favor. Ah, ya, la pregunta 11 es repetida al grupo A, ¿no? Nos menciona cuál es la capa o plano más importante en las anastomosis intestinales. Siempre es mucosa con submucosa, ¿no? En este caso nos hace referencia a la mucosa con una parte de su capa, ¿no? Que es la muscular mucosa. Baja, por favor. Ya, la 15. La 15 es una colecistectomía abierta, se realiza preferentemente con la incisión de Kocher, la respuesta correcta, ¿no? Por la ubicación, que es una oblicua o subcostal derecha. Las demás, por ejemplo, la de McBurney viene a ser para las apendicitis, una apendicectomía, ¿no? La de Fanstale, como les mencionaba, más que todo para las cesáreas. Y bueno, la incisión transversa en fosa ilíaca derecha también podría ser, ¿no? Pero acá nos dicen preferentemente y siempre preferentemente se opta por una oblicua, que es la de elección, ¿no? Una incisión mediana infraumbilical, no, tampoco no es de elección. En primer lugar, siempre se opta por una incisión
No, me estoy confundiendo. La incisión de Kocher acá en este caso es para la colecistectomía. Si me preguntaran para una apendicectomía, ahí sí optaría por una incisión transversa en fosa ilíaca derecha, ¿no? O la incisión de McBurney o una incisión mediana infraumbilical. Pero como es una colecistectomía, la incisión de Kocher es la elección porque es la única que está a ese nivel, ¿no? En la parte subcostal derecha para abordar lo que es las vías biliares, el hígado, en este caso, para una colecistectomía. Ya, chicos, es la respuesta correcta. De ahí otra. Me parece que son las únicas. Sí, son las únicas preguntas. El tema, si se dan cuenta, es corto, más que todo en las anastomosis, más que todo es definición, saber cuáles son los planos más importantes a abordar. Y en la laparotomía sí es muy importante que repasen las incisiones, ¿no? Como les menciono, siempre se les va a hacer más fácil repasando con las imágenes que les he colocado, les he puesto los colores también para que se ubiquen y se van a poder estudiar de manera más fácil, ¿no? Repasar más que todo, que es lo más importante para tener la memoria y la práctica, ¿no? En estas incisiones, que en sí son varias, pero son fáciles de recordar si es que ustedes se acuerdan en dónde se encuentran anatómicamente, ¿no? Y ya por ello ya van a saber o deducir qué órgano va a estar ahí a abordar, ¿no? Y dependiendo de ello elegir la más adecuada, la incisión más adecuada. Ya chicos, mil disculpas por los problemas técnicos. Y muchas gracias por asistir. Nuevamente siempre les agradezco su asistencia. Espero que les ayude bastante las diapositivas y ya les estaré pasando el link y subiendo la diapositiva cuando ya pueda solucionar mis problemas de red. Ya chicos, muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Ya, muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Buen fin de semana. Aunque ya va a terminar ya. Gracias chicos, igualmente. Un abrazo.